Esta noche en Noticias 1, Andrés París, exmiembro del Estado Mayor de las antiguas FARC, se desmarca de la dirección política de Timochenko y anuncia que buscará interlocución directa con el gobierno. 50 horas de huelga de hambre lleva al candidato favorito en las encuestas para alcalde de Cali. Sedes de la Unión Patriótica y de la Fuerza Alternativa fueron atacadas y los agresores prometen regresar. Buscan a 50 encapuchados por agresión a la policía en las manifestaciones estudiantiles en Bogotá. Y 5.500 ciudadanos ya somos miembros de la Red Independiente. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mabel, la selección Colombia puso el fútbol, pero falló en la definición ante Chile, en el amistoso sin goles que se jugó en Alicante, España. Atlético Junior tropezó con Pasto y Piales, aplazando su clasificación, mientras los volcánicos mantienen la ilusión. Y Egan Bernal fue tercero en el Giro de Lombardía, clásica con la que cerró su temporada el corredor de Linios, campeón del Tour de Francia. ¿Y qué nos trae Cristina Hurtado en Toma 1? Los hermanos Marcela y Ernesto Benjumea ganaron beca con la obra que él dirige y ella protagoniza. Y mientras afronta un trastorno de ansiedad, J Balvin llega al cine japonés con la banda sonora de la película inspirada en la obra maestra de Dazai, quien justamente sufría trastornos de estrés. ¡Ay, hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! Y aquí está. Esta es nuestra imagen del día. La violencia que se vive en las calles de Quito en el 10º día de movilización indígena contra el cambio en los subsidios al combustible decretados por el gobierno de Lenín Moreno. A pesar de los muertos, los indígenas aceptaron hoy el diálogo con el gobierno y condenaron el pretendido liderazgo que el expresidente Correa busca en las manifestaciones, pues asocia su papel con la violencia. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1, este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches, les tenemos las noticias del fin de semana e iniciamos. Después del retiro del acuerdo de paz de Iván Márquez y otros guerrilleros que regresaron a las armas, se produce una nueva división en el partido Fuerza Alternativa del Común, pero de carácter político. Patricia Uribe. Mabel, Andrés París, de las antiguas directivas de las FARC, anunció la creación de una asociación que, según él, reúne a 2.000 combatientes que están inconformes de la presidencia del partido en cabeza de Timochenko. Andrés París, exmiembro del Estado Mayor de la antigua guerrilla FARC y hoy dirigente del nuevo partido, junto con otros líderes de Fuerza Alternativa, anunciaron la creación de la Asociación Nacional Provisional de Reincorporados, como ellos mismos se llamaron. Intentan crear un grupo de comunicación directa con el gobierno sin la mediación del presidente del partido, Rodrigo Londoño Timochenko. Tomamos la iniciativa de promover una reagrupación a nivel nacional ante la ineficiencia en el cumplimiento de los acuerdos, en donde converge la indiferencia, la ineficacia del gobierno y de la dirección nacional de nuestro partido. Advirtieron que no se trata de un nuevo partido político, ni mucho menos de una disidencia armada de las FARC. Evidentemente no queremos transitar por el camino del rearme, pero tampoco queremos ser indiferentes y silenciosos ante la incapacidad de la dirección guiada por Timochenko en todo este proceso de reincorporación. El pasado 15 de septiembre en Neiva fue el primer acercamiento del grupo liderado por Andrés París con el gobierno. Según dijo, allí se reunieron dirigentes de la FARC en representación de 2.000 guerrilleros en 9 departamentos. Se reunieron con el consejero para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, y con el director de la Agencia para la Reincorporación, Andrés Felipe Steiber. No tenemos mayores proyecciones políticas que exigir el cumplimiento de lo acordado ante las crecientes necesidades de los excombatientes que hicieron dejación de armas, esperanzados en que se cumplieran las promesas de estudio, trabajo, salud, vivienda. En el documento que le entregaron al gobierno también destacan el incumplimiento de las excarcelaciones de centenares de excombatientes y la falta de garantías de seguridad para los reincorporados. Una vez la nueva asociación se constituya jurídicamente, se dará a conocer. El favorito a la alcaldía de Cali está en huelga de hambre. Contrario a lo que dicen sus críticos, él asegura que su acto no busca votos, sino una rectificación. Víctor Ballestas. Mabel, su más cercano contradictor, publicó un aviso en el periódico de la ciudad en el que le atribuye alianzas y proyectos negativos que él no tiene. Yo estoy denunciando toda una matriz mafiosa para dañar la reputación, la dignidad, el buen nombre de un individuo y de un colectivo.
Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali que puntea en las encuestas, respaldado por Alianza Verde, el Partido Liberal y la U, lleva 50 horas en huelga de hambre en la plazoleta Jairo Varela. Según Ospina, el detonante de su acto de rebeldía fueron los falsos señalamientos que hizo en su contra el candidato del uribismo Roberto Ortiz y cercano en las encuestas a Ospina, quien pagó una página entera en el periódico más importante de la ciudad, El País. Falla la democracia, se constriñe el elector, se le genera un fraude al elector y se daña la reputación. En el texto se le señala a Ospina de ser el candidato del chavismo y las FARC y de promotor de consumo de marihuana. En esa publicidad, donde es casi imperceptible el publicidad política pagada, se afirma que Ospina tiene 8 procesos disciplinarios en la Procuraduría y 4 por corrupción en la Fiscalía. Ospina culpó al uribismo. Creo que el Centro Democrático tiene que revisar sus maneras de hacer política. Así no se hace política. Yo creo que Roberto Ortiz debe pensar que así no se administra una ciudad. Es un modelo perverso. Ospina, quien ha sido atendido 4 veces por un equipo médico que lo monitorea permanentemente en la plazoleta donde puso la carpa de su huelga de hambre, dice que no está en el sitio para conseguir votos, como lo han asegurado algunos de sus contradictores, sino para solicitar una rectificación del periódico El País y un juego limpio de quienes participan de la política en Cali. Y en medio del agitado ambiente electoral de Cali, les preguntamos a los 3 candidatos con mayor opción para la alcaldía si la campaña sucia es una arma legítima para ganar. La campaña de la alcaldía de Cali, más que debatir propuestas y soluciones para la ciudad, se ha caracterizado por los ataques personales de lado y lado. Después de las acusaciones del candidato Roberto Ortiz, conocido como el Chontico, el candidato de la Alianza Verde Jorge Iván Ospina, a través de un anuncio publicado en el diario El País, Noticias 1 le preguntó a los aspirantes que van punteando en las encuestas si la campaña sucia es válida en época de elecciones. La campaña sucia y los ataques personales no son válidos en una campaña política, porque para que una democracia sea saludable, lo que tenemos que hacer es compartir las ideas y las propuestas. Son completamente ilegítimos, inválidos, inapropiados, es política de bajísima calidad, es política que no le da soluciones a las necesidades de una sociedad. Es guerra sucia cuando se dicen mentiras, cuando se levantan calumnias, pero en este caso que hemos denunciado, la corrupción que tuvo Jorge Iván Ospina durante su administración es cierta. Es tan así que un juez de la República lo llamó a juicio el próximo 15 de noviembre. Contrario a Ospina y a Eder, el candidato Roberto Ortiz no respondió frente a la Cámara de Noticias 1, sino que se limitó a enviar un video realizado por su equipo de prensa, por lo que no fue posible repreguntar. Y 2 semanas antes de las elecciones locales y regionales fueron anuladas por transhumancia más de 1 millón de cédulas inscritas. Eduardo López Júquer. Mabel, la campeona del trasteo de votos es Antioquia. También se anularon más de 1.500 candidaturas. El trasteo de votos sigue siendo el principal mecanismo de corrupción en las elecciones locales y municipales. Luego de las investigaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral, fue anulada la inscripción de 1.065.741 cédulas. La denuncia permanente de transhumancia electoral, lo que ha llevado al Consejo Electoral a tomar la decisión de inhabilitar más de 1 millón de inscripción de cédulas. De los 7 departamentos que integran la costa Caribe, 4 aparecen entre los 10 primeros lugares de mayor trasteo de votantes para alterar la democracia en distintos municipios. Sin embargo, Antioquia, con 133.174 cédulas anuladas, es el primer departamento donde trasladan de una población a otra a los votantes, seguidos del Atlántico con 127.478 anulaciones y Cundinamarca con 102.637. Se le ha trasladado a la Fiscalía y a la Procuraduría. En Santander y norte de Santander, respectivamente, las autoridades electorales identificaron 94.633 y 98.868 cédulas inscritas en sitios diferentes a la residencia de sus poseedores, mientras que en el Valle del Cauca, 55.521 ciudadanos pretendían votar donde no residen. Bolívar, Magdalena y Córdoba se ubican del 7º al 9º lugar y Boyacá cierra el top 10 de los departamentos con trasteo de votos. En cuanto a candidatos, el Consejo Nacional Electoral decretó la anulación de 1.513 candidaturas porque los aspirantes presentaban inhabilidades que no habían reportado. Antioquia con 164,
también encabeza el listado de departamentos con candidatos inhabilitados, seguido del Valle del Cauca con 140, Cundinamarca con 108, Santander con 84, Tolima con 73 y Huila con 72. Hubo 250.000 consultas. El ministerio reportó que no pasaron por ventanilla cerca de 24.000 candidatos. En la última semana se presentaron 500 denuncias por la presunta participación de servidores públicos en campañas políticas, así como denuncias por dudosa financiación electoral. Y también les preguntamos a los candidatos a la alcaldía de Bogotá cuál gobierno de sus contrincantes apoyaría en caso de salir derrotado, pero todos prefirieron ratificar su seguridad en el triunfo y sus críticas a sus competidores. Ninguno de los 4 candidatos a la alcaldía de Bogotá confía en que alguno de sus rivales haría una buena gestión en caso de que él mismo sea derrotado. No tengan duda que queremos avanzar. Conozcan todos los por sueños pequeños. La candidata del Partido Verde y el Polo Democrático, Claudia López, aprovechó el éxodo del puente festivo para volantear en la autopista norte. Desde allí, López se negó a responder la pregunta de Noticias 1 sobre a quién de sus rivales preferiría de alcalde. Vamos a ganar el 27 de octubre. Bogotá merece un cambio constructivo, merece un cambio en seguridad, en movilidad, en cero corrupción, y eso lo vamos a lograr unidos como ciudadanos con Claudia Alcaldesa. Carlos Fernando Galán, candidato por firmas, este sábado lo dedicó a promover la aspiración de sus candidatos a consejos y juntas administradoras locales. Según Galán, ninguno de sus rivales tiene propuestas concretas y sus campañas solo han sido de ataques. Porque no veo, a pesar de que reconozco cosas en los demás candidatos, un candidato que incorpore lo que necesita Bogotá en este momento, que realmente superemos la pelea política que está sufriendo Bogotá y que ha afectado tanto a la ciudad. Miguel Uribe Turbay, candidato de los liberales, conservadores, Cambio Radical, el Centro Democrático y movimientos cristianos, entregó volantes en las calles de Barrios Unidos. En la Floresta dijo que solo él garantiza la continuidad del desarrollo que trae Bogotá. Teniendo en cuenta que los otros candidatos llegan a destruir, a comenzar de cero o aprender con los problemas de la gente, mi voto sería en blanco. Bogotá no puede empezar de cero. Es por eso que estoy comprometido en terminar las obras. El candidato de la Colombia Humana y el MAIS, Holman Morris, se reunió con simpatizantes en Bosa, en donde aseguró que ninguno de sus competidores tiene las condiciones de cambio que exigen los bogotanos. Carlos Fernando Galán, Claudia López y Miguel Uribe Turbay representan el modelo peñalosista de ciudad y encabezan el metro elevado que va a acabar con Bogotá. Señores comerciantes de la avenida Caracas, de la 1 de Mayo, van a quebrar. Convencidos de su triunfo en las urnas el próximo 27 de octubre, López, Morris, Uribe y Galán intensifican y alargan sus jornadas de trabajo, buscando los votos que les permitan llegar al Palacio Liébano. Entre tanto, las sedes de 2 partidos de izquierda en Bogotá fueron atacadas en horas nocturnas con objetos que impactaron puertas y vidrios, a pesar de que estos eran blindados. A 15 días de las elecciones del 27 de octubre, las sedes del Partido Comunista, Unión Patriótica y de Nueva Fuerza Alternativa FARC fueron atacadas por desconocidos que dejaron mensajes intimidatorios con una sola palabra: regresamos. Aquí nos amenazan las Águilas Negras, llegó la amenaza de las AU que se estaban rearmando, llegan cosas que no las firma nadie y lo último es lo de ayer, ¿no? Nos dejan en letra gótica que regresamos. Los hechos se presentaron simultáneamente en la madrugada de este viernes en el barrio Teusaquillo de Bogotá. En la sede del Partido Comunista, la entrada principal fue atacada con bombas incendiarias y al parecer disparos de armas de fuego que afectaron los vidrios blindados. Es una advertencia de grupos que no quieren ni el acuerdo de paz ni la participación política de los sectores que pensamos distinto al establecimiento. Los dirigentes de izquierda aseguraron que son los enemigos del acuerdo de paz, que los quieren fuera de la contienda electoral. No vamos a parar la campaña, no nos van a intimidar, seguimos siendo esta coalición que tiene una rosa como símbolo de reconciliación. Los candidatos de FARC, UP y Partido Comunista le pidieron a la comunidad internacional que preste atención a la seguridad de los candidatos que son atacados, según afirman, por la extrema derecha. Y aunque en términos generales la protesta de los estudiantes transcurrió en paz en Bogotá, la policía y la fiscalía individualizaron a 50 protagonistas de los actos violentos en ellas. Las primeras horas de las marchas, que partieron desde 5 puntos de la ciudad, transcurrieron en calma.
Salieron a las calles más de 1.500 estudiantes de universidades públicas y privadas, todos protestando contra la corrupción y la desfinanciación de la educación en el país, conmemorando un año del paro estudiantil. Toca luchar contra la corrupción, no solo en las universidades, sino en el gobierno. La carrera séptima, frente a las instalaciones de la Universidad Javeriana y Distrital, se convirtió en el primer espacio de concentración para la exposición de sus ideas. Esto realmente ayude a visibilizar los actos vandálicos que ha hecho el SMAT con los estudiantes, porque no están dañando objetos, sino están dañando personas. Aunque allí no se presentaron enfrentamientos y durante 2 horas la concentración y posterior marcha se mantuvo en paz, un grupo de encapuchados que llegó a la Plaza de Bolívar atacó con piedras a la policía, acorralando y lesionando a los uniformados. Al menos 50 personas participaron de los desmanes que dejaron destrozos no solo en la Plaza de Bolívar, sino en los alrededores. Todo coincide con los parámetros que se habían establecido. Algunas personas que utilizaron unos overoles especiales, se presentaron personas que utilizaron capuchas, personas sabíamos que llevaban de alguna manera spray y pintura para tratar de colocar grafitis, así lo hicieron. Atacaron la fuerza pública, algunos de ellos estaban abastecidos con elementos contundentes. Solo 2 personas fueron detenidas en el lugar. Con estas imágenes, la policía busca identificar a quienes participaron de los actos vandálicos que solo pararon hasta pasadas las 6 de la tarde. Mientras que el gremio de los comerciantes propone el trabajo por horas y el de los bancos el mínimo reducido para el primer empleo, los expertos aseguran que ninguna de estas opciones es generadora de empleo. Juliana Ramírez. Mabel, según el análisis del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el problema está en que Colombia no tiene una política clara ni de empleo ni de estructuración entre la academia y la producción. El principal problema económico de Colombia es el desempleo. Después de superar el año, el gobierno Duque no ha logrado bajar la cifra de 2 dígitos y el desempleo de jóvenes duplica la tasa nacional. El problema de Colombia no es de oferta del mercado laboral, es decir, no es que haya muy pocos trabajadores dispuestos a ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado, sino de demanda. Y es porque como hay tan poca producción en el país, las empresas no son capaces de absorber toda esa fuerza de trabajo. No hay políticas de conexión entre el mundo educativo y el sistema laboral porque no hay un sistema de intervención que habilite temas como la experiencia, que es una gran barrera para acceder a lo que denominamos el primer empleo, y porque no hay una política pública activa que tenga rutas preferenciales que promuevan el ingreso de estos jóvenes. Bajo este panorama y con la prioridad del gobierno en otros asuntos, los gremios han tomado la batuta con propuestas para solucionar el problema. Mientras el gremio de los comerciantes FENALCO propuso trabajar por horas, ANIF, sostenida por bancos que en el primer semestre del año tuvieron ganancias por 5,2 billones de pesos, propuso que a los jóvenes menores de 25 años se les pagara el 75% del salario mínimo. Esta es una propuesta lanzada desde el gremio de los banqueros que la riqueza que genera ese sector no está ligada a la producción industrial y a la producción agrícola, está ligada a la especulación financiera. Los economistas consideran que esta propuesta no ayudará a reducir los problemas estructurales del desempleo. Desde el punto de vista económico, no es claro que reduciendo derechos se active el empleo de determinados sectores. Desde el punto de vista jurídico, es abiertamente inconstitucional proponer remuneración por debajo del salario mínimo que fija anualmente de manera concertada empleadores, sindicatos y gobierno. Los expertos también coinciden en que la propuesta de los banqueros afectará a la capacidad de consumo y afectará asimismo la economía en materia de comercialización de bienes y servicios. Una testigo en el juicio al magistrado Malo le hizo saber al juez que él repartía empleos en la Corte Suprema a diestra y siniestra. Guillermo Gómez. Mabel, por lo menos 3 personas sin formación ni experiencia específica integraron a instancia de él, el grupo investigador de la parapolítica. Ana Marina Erazo trabajó como investigadora de la parapolítica en la Corte Suprema. En el año 2015 llegaron a la Corte Alexandra, Gisela y Katia, las 3 asignadas para trabajar junto a la experimentada investigadora Ana Marina Erazo. Hecho que no le gustó, por lo que le reclamó a su jefe. Yo le reclamé eso, porque porque usted es la que más tiene experiencia, porque usted trabaja con el despacho del doctor Malo. Y yo le dije, ¿y qué tiene que ver eso? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que ellas vienen nombradas por el doctor Malo. Las 3 inexpertas mujeres en investigación penal fueron nombradas en la Fiscalía para que trabajaran en la Corte Suprema como parte del equipo del CTI que investigaba a los congresistas. Las 3 llegaron con sueldos y cargos de expertas sin tener ni idea de investigar. Y que alguna de ellas decían, no puedo asegurar porque yo nunca investigué eso, porque eso no era mi función,
que alguna de ellas era familiar del doctor Malo, una señora Gisela. Y recordó que en una ocasión le pidió a Gisela verificar cuáles eran los requisitos de un contrato de suministros. Y cuando llegó, me llegó con una hoja, 2 párrafos pequeñitos, y yo los miré, y yo le dije, esto es, y los requisitos. Entonces, me dijo, eso fue lo que encontré. Los párrafos con los que Gisela pretendió soportar una investigación de la Corte Suprema no los consultó en leyes ni decretos. Las 3 primeras consultas de Google, contrato de suministros, fue lo que copió y pegó, y eso fue lo que me entregó. Alexandra Arévalo le confesó a quien ahora narra lo sucedido cómo fue su nombramiento. Ella me lo dijo personalmente, el doctor Malo me hizo nombrar. Yo cuando llegué al despacho, él tenía una lista de cargos y le dijo, coja el cargo. Pues obvio, si a mí me dan a coger el cargo, pues cojo el más alto. Ante la situación, la curtida investigadora Ana Marina Erazo, con más de 25 años de experiencia, pidió traslado y se fue de la Corte. De los al menos 15 apadrinados funcionarios que entraron por recomendación de magistrados como Gustavo Malo, se sabe que todos siguen como investigadores del CTI y que solo Alexandra Arévalo ya no está. Los civiles que trabajan con el ejército están obligados a cumplir el protocolo y los trajes respectivos están incluidos en el presupuesto oficial, pero ellos no tienen aún cómo cumplir el protocolo. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, un overol de mecánico que en internet se cotiza en 40.000 pesos, en los documentos contractuales del ejército vale desde 140.000 hasta 230.000 pesos. Que hace aproximadamente 4 años no nos entregan dotación completa como lo es vestidos de paño. Este vestido de paño es uno de los uniformes de dotación que entregan anualmente al denominado personal civil del ejército para que asista a ceremonias y actos públicos. Sin embargo, aseguran que los propios funcionarios civiles no les entregan su dotación completa, situación que compromete su propio trabajo. Se empiezan los llamados de atención e inclusive notas al folio de vida. El vestido de paño con el que no cuenta el personal civil del ejército en Puente Aranda también ha sido objeto de burlas al momento de las exigencias dentro de la propia fuerza. Nosotros hicimos reclamo al coronel de Filipe, lo que nos dijo fue, es que ustedes lo que ustedes deben de formar es el overol, inclusive nos dijo así. ¿Y dónde está el overol? Tengo un overol, pero por respeto a ustedes, pues uno forma más bien así en civil, que no es sobre todo cochín. Anualmente cada unidad del ejército celebra contratos para que se dispongan de su dotación, porque de acuerdo a la normatividad se exige que para ceremonias los uniformados deban ir con traje 3 y el personal civil en vestido de paño. Nos han dicho que tienen contratado, que nos van a entregar, pero que nosotros no tenemos derecho a este tipo de dotación como lo es el vestido de paño. No obstante, eso no dicen los requerimientos del ejército en la Central Administrativa de Puente Aranda de Bogotá en el contrato de dotación para el personal civil 2019. Vestido sastre compuesto por chaqueta y pantalón color gris, blusa rosada a rayas blancas. El coronel Hernando Alfonso de Filipis, director y ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda, firmó un contrato por 571 millones de pesos para garantizar la dotación. Sin embargo, para cuando aparecen este tipo de órdenes, al personal civil le toca decir que no pueden porque no están vestidos apropiadamente. El coronel de Filipis nos dice que no tenemos derecho a ese tipo de vestidos de paño. El ejército investiga los cuestionamientos que hubo sobre los precios de cada vestido y la calidad del mismo por parte del fabricante. Entre las ciudades con mayor índice de precios, Cali está a 17 puestos de la última, lo que indican los indicadores. El índice Numbeo de costo de vida tiene en el lugar más alto a Zurich, Suiza, en el puesto 323 a Bogotá, en el 329 a Medellín, en el 342 a Cali y a Karachi, Pakistán, en el último. Esto indica que Cali es Cali y lo demás es caro. Esto es lo que indican los indicadores. Estamos felices porque la respuesta a nuestra convocatoria a la red independiente tiene ya 5.500 personas como usted y como yo que con sus aportes a través de la plataforma Vaki han manifestado su compromiso. El apoyo de ustedes nos llena de entusiasmo y de fuerza para continuar comprometidos con la información independiente. Y seguimos. Muchas gracias. Amigos, yo ya hago parte de la red independiente y los invito a que apoyen al mejor noticiero de este país. #Yo soy Noticias 1. Soy Isabel Cancino, desde Cali. Yo hice mi aporte a la red independiente porque creo en el periodismo independiente y los invito a todos a donar. Hola, los saludos de Brisbane, Australia. Yo hago parte de la red independiente y ya hice mi aporte porque creo en la veracidad de su información y su objetividad. Los invito a que hagan su aporte también.
I already made my donation to Noticias 1. I am an independent system. Yo ya doné a la vaca de Noticias 1. Yo ya soy parte de la red independiente. Desde Socorro Santander, yo soy Noticias 1. Hola, soy Santiago Sierra de la ciudad de Medellín. Ya hice mi aporte a Noticias 1, porque la red independiente y la libertad de expresión deben de seguir en nuestro país. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la red independiente. Ingresa a baki.co/la red independiente. Elige primero si quieres hacer un aporte único o si quieres hacer un aporte mensual. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo y eres libre de escoger el valor con el que serás miembro. Aportes con tarjeta de crédito o PSE. Por ejemplo, 120,000 pesos o el valor que desees. Si aportas más de 250,000 pesos, te enviaremos el buzo Yo Soy la Red Independiente. Debes registrar tus datos, aceptar términos y condiciones y proceder al pago. Aporte en efectivo. Escoge el valor de tu aporte, registra tus datos y en la pestaña Medio de pago, elige si tu aporte lo harás en baloto o en efecti. Genera el recibo de pago con el código para tu aporte. Ve con el recibo a cualquier punto baloto o efecti del país y haz tu aporte. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones: 10,000 pesos mensuales, 20,000 pesos mensuales, 50,000 pesos mensuales, 100,000 pesos mensuales o 250,000 pesos mensuales. Una vez elegido, registra tus datos y procede al pago. Comparte en tus redes el hashtag #Yo Soy la Red Independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la Red Independiente. Yo soy la Red Independiente. Bueno, estamos en octubre y este es un mes para hablar de niños y fantasmas y por eso traemos el tema de los niños fantasmas de Soledad Atlántico, que serían más de 500 en 2 investigaciones retrasadas. Iván Serrano. Mabel, desde 2016 se denunció la existencia de niños matriculados en 2 colegios o de nombres imaginarios, pero aún no hay conclusiones sobre el tema ni en la Fiscalía ni en la Procuraduría. En Soledad Atlántico están aterrados por el caso de los niños fantasma. Pero no es esta una historia de Halloween. Es el caso de por lo menos 500 niños que o no existen o están matriculados en más de un colegio oficial de manera simultánea. Nosotros hemos detectado más de 500 estudiantes fantasmas en el municipio de Soledad. Y si la Fiscalía se pone a organizar en una forma responsable, estamos plenamente seguros que van a encontrar más de 1.000 estudiantes fantasma en el municipio de Soledad. La denuncia fue hecha desde el año 2016 por veedores ciudadanos del municipio. Sin embargo, las investigaciones no avanzan. Aún no se conoce decisión de la Fiscalía al respecto y la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del alcalde Joao Herrera y la secretaria de Educación Tulia Mosquera en noviembre del año pasado. La indagación disciplinaria tampoco tiene avances significativos y continúa en recaudación de pruebas en la provincial de Barranquilla. El alcalde Joao Herrera de Cambio Radical fue elegido con el apoyo del Grupo Char, clan regional de Barranquilla y Atlántico. Desde el 2016 hemos estado presentando las denuncias y al día de hoy Soledad está encendida. Soledad está que no sabe realmente qué sucede con las denuncias que ponen los ciudadanos en el municipio de Soledad. La secretaria de Educación Tulia Mosquera en enero de este año le aseguró a Noticias 1 que el caso de los niños fantasma, que pareciera dormir el sueño de los justos en las instancias judiciales, era una persecución política. Esto es un imposible, porque precisamente el SIMAT, que es el Sistema Integral de Matrícula, es monitoreado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, donde los rectores también ingresan los datos de los estudiantes y cualquier error o fraude es detectado inmediatamente por el Ministerio de Educación Nacional y se toman los correctivos necesarios. Recientemente se conoció el presunto rompimiento entre el alcalde Joao Herrera con el Grupo Char por el aval a un candidato. Hasta ese momento el proceso por los niños fantasma, que puede comprometer 6.000 millones de pesos en el municipio, seguía sin avanzar. Aquí estamos de regreso con información internacional. Aunque la confrontación entre fuerzas del gobierno y la Coordinadora Indígena de Ecuador puede haber llegado a su punto de diálogo, hoy esta cobró al menos una vida de los manifestantes. Camilo Galán. Mabel, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador manifestó que se sentaría con el gobierno y reconoció que allá también es un expresidente el que causa los problemas. En medio de la
crisis que afronta Ecuador por el conflicto social por el que atraviesa el país vecino, luego de 10 días de movilizaciones, el presidente Lenín Moreno declaró toque de queda y militarización en Quito. En la capital, miles de manifestantes en cabeza del movimiento indígena y la Confederación Nacional Indígena han sufrido la represión por parte de los militares y la policía. Aquí se aprecia cómo un proyectil impacta en la cabeza de uno de los manifestantes mientras se protegía con un escudo detrás de una barrera. ¡Ay, hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! Aunque aún no se determina si se trataba de munición o de una bala de goma, en el video se escuchan los gritos de quienes se encontraban cerca del agredido. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, dice aceptar el diálogo convocado por el presidente Lenín Moreno y se distancia de los correístas a quienes acusan de provocar la violencia que se vive en las calles y que además este diálogo debe ser público y en un lugar neutral para que los 16 millones de ecuatorianos lo escuchen. Un estudiante de la Universidad Nacional se sorprendió cuando descubrió que un anónimo que hablaba de su vida sexual en redes sociales era su exnovio y exprofesor, que estaba ilustrando sus historias con grabaciones íntimas de ella. ¿Qué tal esto? Un saludo por redes sociales de una persona que admiraba a la distancia fue el inicio de una relación amorosa entre la estudiante Ana María Rodríguez y Enrique Bernal Ramos, docente de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. Eso nos daba una información. Rodríguez, aunque desde el principio notó detalles extraños que para ella solo eran chistes sexuales e insinuaciones, se enamoró de quien le doblaba la edad. Pero yo dije, bueno, más allá de la chanza no pasa. La relación se mantuvo durante casi un año sin contratiempos, pero cuando ella quería dar un paso adelante, él dio un paso al costado. Y de un momento a otro dejó de hablarme. Decidió pasar la página y seguir adelante, pero semanas después, un perfil de Twitter desconocido en ese momento comentó una de sus publicaciones. ¿Y si te pones los tacones verdes y lo hacemos por última vez? Y yo, ¿quién va a saber cosas de mi vida privada tan específicas? Ese fue el detonante para empezar a investigar y descubrir quién era realmente esa persona que tuvo al lado por casi un año y a quien admiraba profundamente. Bernal había creado varios perfiles anónimos para poder hacer lo que reconoce en un audio es políticamente incorrecto. Tiene su gracia porque puede ser uno políticamente no correcto y mostrar ciertas cosas o ciertas facetas. Incorrecto e ilegal fue lo que descubrió la estudiante atando cabos de cada perfil en distintas redes sociales hasta llegar a este blog. Allí estaban escritos y fotografías publicados por el docente desde el año 2007. Y empezó a leer el blog y no solamente habla de mí y no solamente habla de nuestra intimidad, sino que tiene fotografías de mí en ropa interior. Y lo que hace con las fotografías es pasarles un filtro y quedan como si fueran pinturas. Rodríguez descubrió allí lo que llama una bitácora sexual de Bernal. Encontró información codificada con apodos de las relaciones sexuales del docente con ella y otras estudiantes de la misma universidad y personas externas. Aún no le muerdo los labios. Pero cuando pensaba haberlo visto todo, descubrió una publicación más. El hombre grabó y publicó en una de sus páginas a manera de podcast los audios de las relaciones sexuales que sostuvo con su expareja. Al sentirse violentada, decidió denunciarlo formalmente en la fiscalía y dio aviso a la universidad. Según ella, al hacer público el caso, otras estudiantes que se consideran víctimas la han contactado. Yo ya tomé la firme decisión además de no trabajar en la Universidad Nacional por ahora porque no quiero ver a mi agresor. Muchas veces se piensa que como es el profesor o es un superior jerárquico no se puede hacer nada y no es cierto. Esto no puede quedar impune y podemos dar la pelea contra quien sea. Según ONU Mujeres,
esta es una enfermedad silenciosa. Una problemática que ha pasado como de bajo perfil ante otras formas de violencia. Actualmente, según el Ministerio de Educación, solo 40 universidades cuentan con un protocolo de atención para casos de abuso o violencia de género. Las universidades tienen que responsabilizarse y tienen que tomar medidas y acciones al respecto. Enrique Bernal Ramos, quien aún sigue ejerciendo como docente de la Universidad Nacional, no respondió los mensajes de Noticias 1 para conocer su versión de los hechos. Yo soy la Red Independiente. En este momento tenemos estos seguidores que son miembros activos de la Red Independiente, 5.510 personas que le apuestan al periodismo independiente, de control social. Y aquí nos vemos todo este fin de semana. Mañana domingo también es la cita con las mejores noticias del fin de semana. Los invitamos a comentar nuestras noticias en las redes sociales. Y a ustedes, gracias por elegir la independencia y por ser parte de esta casa periodística. Numeral, yo soy la Red Independiente. Hasta mañana.